diversidad de orientación sexual y identidad sexogenérica se deben a una combinación de factores biopsicosociales. Es decir, hay componentes biológicos, ¿no?, que pueden ser, por ejemplo, genéticos, hormonales o neuronales, ¿no? O sea, pero también hay factores psicológicos que tienen que ver más con el individuo, o sociales que pueden llegar a tener que ver con el ambiente, ¿no? Pero en lo biológico es lo que tiene, digamos, que mayor peso. Y en ese sentido es que, al ser una cuestión donde, por ejemplo, la cuestión genética puede tener un mayor peso, esto es imposible cambiarlo, ¿no? O sea, también pensando en los argumentos conservadores de decir, ay, es que se puede curar porque es un estilo de vida, porque es una moda, ¿no? O sea, en realidad no lo es. O sea, más bien es una orientación que se da en la mayoría de las personas desde el nacimiento y por lo tanto no se puede modificar, ¿no? O sea, como les digo, puede haber flexibilidad por nuestras circunstancias de vida, ¿no? O sea, pero eso no implica necesariamente que yo pueda realmente cambiar aunque lo desee. Y lo que sucede muchas veces con este tipo de terapias que se dan, esas terapias curativas que le llaman, es que le hacen mucho daño psicológico a la persona porque le están diciendo que lo que eres está mal. O sea, imagínense que es como decirle a una persona afrodescendiente que está mal tener la piel oscura, y entonces esa persona va a vivir toda su vida pensando que es inferior a los demás, que es muy malo, avergonzarse de sí mismo. O sea, pues eso es justamente lo que pasa con muchas personas que llegan a ir a este tipo de terapias. Y, por ejemplo, muchas personas que acuden o que son obligados por sus familias a asistir a este tipo de cosas, incluso llegan al suicidio de que no pueden lidiar, así como eventualmente se dan cuenta de que pues no puedo cambiar, entonces pues no puedo seguir adelante, ¿no? Entonces por eso es que es importante reconocer esta cuestión. Ahora, también hay que reconocer en este sentido que, por ejemplo, en México ya no hay discusión al respecto. No debería haber discusión de que si se nace, si se hace, si se tienen derechos, si no, si es enfermedad o no. O sea, ya está reconocido, tanto por documentos internacionales como por el artículo 1 de nuestra Constitución, que en México no se debe discriminar a nadie por el término que utiliza la Constitución es preferencia sexual. Lo ideal es la orientación, y les voy a decir por qué. Porque esta cuestión de preferencia suena a que es algo que yo elijo, ¿no? Y como ya les dije, en realidad ese no es el caso. Más bien, como lo ideal es orientación, pero bueno, la palabra que quedó en la Constitución es preferencia. Pero existen, por ejemplo, leyes como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, donde sí se habla de, claramente está prohibido discriminar en México por motivos de orientación sexual y de identidad de género. Y se le quiere meter el tema de características sexuales, que es todo este tema de lo intersexual, que antes no se discutía y ahora como que por fin ya se está hablando, y por lo tanto pues debe ser una razón para no discriminar. Otros de los mitos, bueno, como les decía, esto de que es una enfermedad y puede ser curada. Ahora, hasta hace muy poco tiempo, en realidad todavía, lo que sí está considerado una enfermedad es algo que se le llama la disforia de género. Es decir, las personas trans, particularmente transgénero y transexuales, sí estaban hasta el momento catalogadas como enfermas por esta enfermedad que se llama disforia de género en manuales de psicología y psiquiatría a nivel mundial. Sin embargo, ya se demostró que en realidad las cuestiones de los problemas de salud mental de las mujeres trans no se deben a su condición transgénero o transexual como tal, sino se deben a la discriminación que estas personas sufren. Entonces es muy probable que muy pronto esta diversidad en la identidad de género se deje de considerar una enfermedad, ¿no? O sea, ya no va a existir la disforia de género y simplemente se va a reconocer que las personas trans deberían tener absolutamente todos los derechos como las demás personas. Ahora, en México, por ejemplo, como probablemente se habrán dado cuenta, y Guerrero es un ejemplo de ello, las mujeres trans particularmente son la población de los LGBTI. Las mujeres trans son las más vulnerables y las más atacadas, las más violentadas, las más asesinadas, porque son las más visibles, ¿no? O sea, como yo puedo ser gay y andar por la calle, y si no soy afeminado o algo así, pues nadie me va a discriminar, o bueno, puede ser que sí, pero es complicado, ¿no? Pero si yo soy una mujer trans,
Y pues claramente, aunque me maquille, me vista, pues puedo tener como algunos rasgos más toscos del cuerpo, o sea, se me nota quizás que soy, que nací como varón, y entonces es más fácil que me discriminen en ese sentido, y por lo tanto soy mucho más vulnerable en muchos sentidos, pero incluso soy vulnerable como persona trans en cuestiones tan básicas como mis documentos, ¿no? O sea, porque mi acta de nacimiento dice que soy José Pérez y yo me presento como María Pérez, ¿no? Y entonces, como no tengo documentos oficiales que lo avalen, soy una indocumentada en mi propio país. Pero resulta que ya hay algunos estados, como en la Ciudad de México, por ejemplo, donde ya las personas trans pueden solicitar estos cambios en el acta de nacimiento, y si ya te cambian el acta de nacimiento, ya puedes solicitar, por ejemplo, el cambio en la credencial del INE, el cambio en incluso tus documentos oficiales de la SEP, ya se va a poder hacer, los pasaportes ya se va a poder hacer, o sea, como apenas esto, o sea, y esto es muy reciente, o sea, apenas de hace 2 años para acá, que se ha facilitado, pero antes de eso, o sea, muchas trans literal no tenían ningún documento que las avalara, y por lo tanto, pues quedaban en una vulnerabilidad también ante servicios del Estado, ¿no? O sea, cosas que a nosotros se nos hacen sencillas como, por ejemplo, ir a una clínica y sacar nuestro carnet, pues una trans no lo podía hacer porque, a ver, muéstrame dónde está tu documento que dice que eres María, ¿no? Y ese tipo de circunstancias. Ahora, otro de los grandes mitos, como les decía, es que las personas LGBT son así porque no los educaron bien o porque fueron abusados sexualmente. Muchas veces hay gente que dice, es que si es gay es de seguro porque solo vivió con la mamá, o porque viene de un matrimonio donde la mamá es más ruda que el papá, ¿no? O porque no le hicieron caso de chiquito y entonces se volvió gay, ¿no? O sea, todas estas circunstancias familiares son totalmente independientes de la orientación sexual, es decir, puede haber niños gays, chicas trans, lo que sea, de una familia nuclear, ¿no? O sea, de papá, mamá. Puede haber chicos gays de familias, bueno, más bien de mujeres solteras, de papás viudos, de abuelos con nietos, o sea, cualquier tipo de diversidad siempre hay. Y ese es otro de los mitos que ahorita está diciendo los conservadores. Están diciendo, es que tenemos que proteger la familia natural de papá, mamá, porque si no los hijos van a salir gays. O sea, no, o sea, la mayoría de los gays y lesbianas y trans que hay en este país salieron de familias naturales de papá, mamá, ¿no? Entonces ahí es donde, y digo, y lo malo también es que ellos consideran que está mal tener un hijo gay, ¿no? O sea, como, pues es simplemente una circunstancia a la que, pues obviamente, sabemos que puede ser complicado para mucha gente, pero pues nos tenemos que adaptar a estas circunstancias cambiantes en las que, pues, vivimos en un país donde se reconocen los derechos de todos y todas. El tema de abuso sexual también es muy importante. Hay muchos que dicen, es que se volvió gay porque quizás lo violaron de niño, ¿no? O sea, lo cual también es totalmente falso, ¿no? O sea, sí hay chicos gays, por ejemplo, que fueron abusados sexualmente de niños, pero la mayoría no lo fueron, así como también hubo, por ejemplo, chicas que fueron abusadas sexualmente de niñas y no se volvieron lesbianas por eso, ¿no? O sea, como, o sea, el abuso sexual es muy independiente de la situación de orientación sexual e identidad de género. Bueno, lo de las familias lo va a tocar más al rato Toño con lo del libro, entonces me lo voy a saltar. Bueno, esta cuestión que ya les decía, ¿no? De que los gays quieren ser mujeres, totalmente falso, ¿no? O sea, como quienes quieren ser mujeres son las personas trans, o quien quieren ser hombres, ¿no? O sea, en mi caso, porque bueno, también el tema de los hombres trans, también hay que mencionarlo, de repente no es tan visible, porque resulta que, por ejemplo, si yo soy una mujer y quiero volverme hombre, y yo comienzo a usar hormonas masculinas, me van a pasar 3 cosas en mi cuerpo que van a hacer que yo parezca un hombre mucho más fácil que si yo fuera un hombre que quiere ser una mujer. Me va a salir barba, voy a engordar un poquito y se me va a caer el pelo. Entonces, si yo veo a una persona con barba en la calle, no voy a dudar en lo absoluto que es un hombre, aunque tenga ciertos rasgos femeninos, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido es que muchas veces los hombres trans son invisibles en cuanto a que están metidos en la sociedad y no sabemos que es un hombre trans, ¿no? Y en el caso de las mujeres, como les decía, sí es posible porque, porque los hombres en general físicamente somos más altos, somos más anchos y así, entonces
que aunque tengamos de repente, incluso hay muchas chicas trans, por ejemplo, que se ponen senos, pero aún así se nota que, que fueron hombres antes por su composición corporal antes de eso, ¿no? Entonces nada más quería dejar claro también este tema. Ahora, otro de los grandes mitos es esta cuestión relacionada con que los homosexuales son pedófilos y tienen prácticas anormales, ¿no? La pedofilia y la pederastia, o sea, el abuso sexual infantil, es totalmente independiente de la orientación sexual. Y de hecho, la gran mayoría de abuso sexual infantil en este país es un abuso sexual heterosexual de hombres hacia mujeres en la misma familia. O sea, porque muchas veces dicen así como de, ay, no, mi hijo tiene un maestro gay, no lo vaya a violar. O sea, ese tipo de cuestiones es muy absurda, porque en realidad las violaciones en este país se dan en el núcleo familiar, en su mayoría, por el tío, por el padrastro, por el primo. O sea, no todas, pero la mayoría, ¿no? Entonces, es muy absurdo querer decir que los homosexuales son los que cometen este tipo de problemas. Ahora, otro gran mito es que todos los gays y las trans tienen VIH. Ahora, como les decía hace ratito, es cierto que los hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres y las trans han sido más afectados por el VIH en este país, incluyendo Guerrero, por ejemplo, es uno de los estados que tiene una mayor concentración de VIH en la comunidad LGBTI, particularmente en Acapulco. Pero esto tiene que ver justamente con que, pues como se negaba por mucho tiempo hablar sobre sexualidad no heterosexual, pues no se hablaba sobre prevención, no se hablaba sobre el uso del condón, y entonces pues las prácticas sexuales tienden a ser de repente pues más desprotegidas, y por lo tanto pues llega a haber un mayor riesgo a contraer el VIH, pero definitivamente no son todos, son una minoría. Pero, pues comparado con la población heterosexual, sí hay más hombres gays y mujeres trans que tienen VIH que heterosexuales, ¿no? O sea, eso también sí hay que reconocerlo, ¿no? O sea, y que no es discriminatorio, ¿no? O sea, porque a veces también me reclaman que dicen que estoy promoviendo el estigma, pero es una verdad, ¿no? O sea, y en ese sentido hay que reconocer esa verdad, porque también eso implica que, o sea, para hacer acciones de políticas de salud, tenemos que enfocarnos en esta población, porque entonces a veces sale el gobierno de algún estado, el gobierno del país, y hace una campaña de prevención de VIH dirigida a jóvenes heterosexuales, ¿no? Lo cual está bien, o sea, los jóvenes heterosexuales también necesitan prevención, pero quien necesita más esfuerzos de prevención son los hombres gays y las mujeres trans, ¿no? Y entonces ahí es donde, pues también es importante entrarle en este tema. Otro de los mitos, por ejemplo, es que las personas LGBT, sobre todo los hombres gays y las mujeres trans otra vez, solo se pueden dedicar al estilismo y al trabajo sexual. Resulta que, particularmente en el caso de las mujeres trans, sí es muy común que se dediquen al trabajo sexual, pero no porque solo se puedan dedicar a eso, sino más bien porque derivado de la discriminación a las que son objeto, muchas veces no las contratan en otro lado y acaban dedicándose al trabajo sexual porque pues, no tienen otra opción laboral, o porque, por ejemplo, muchas de ellas son corridas de sus casas, ¿no? O sea, si yo a mis 14 años me empiezo a vestir de chava, me corren de la secundaria, me corre de mi casa, me voy a la calle, no veo opciones, y de repente veo que hay otras chicas que son como yo y que se dedican al trabajo sexual, entonces este tipo de redes se crean, ¿no? Pero existe hoy en día, o sea, obviamente, tanto en México como en todo el mundo, reconocimiento de que las mujeres trans tienen absolutamente pues, todas las capacidades que cualquier otra persona, y entonces tenemos mujeres trans que son, por ejemplo, que ya están en la política, tenemos mujeres regidoras que son trans, tenemos mujeres empresarias que son trans, tenemos abogadas que son trans, ¿no? Entonces en ese sentido es reconocer que el estilismo y el trabajo sexual son digamos que de repente como la opción más sencilla, digo, no es sencillo dedicarse al trabajo sexual, pero digo sencillo en cuanto a llegar ahí, pero pues obviamente las capacidades son exactamente las mismas para todos. Otro de los grandes mitos, por ejemplo, es que las personas bisexuales están confundidas, es decir, que no puede ser, o sea, o tienes que ser gay o tienes que ser heterosexual, pero no se vale estar en medio. En realidad, como les decía, la mayoría de las personas somos potencialmente bisexuales, y eso no significa que yo para ser bisexual tenga que andar con un hombre y una mujer al mismo tiempo, ¿no? O sea, no en lo absoluto. Pero puede ser que yo tenga mi novia y reconocer que me gustan los chavos y que quizás en algún momento en el futuro haya un chavo y también ande con él. No, o sea, no al mismo tiempo. Bueno, puede ser que sí, pero no necesariamente, ¿no? Y por ejemplo, esta foto, el chico de abajo es un hombre trans, ¿no? O sea, era una mujer
y ahora es un hombre trans así, como les digo, y uno lo ve por la calle y en la vida te imaginarías que Mark fue mujer en algún momento. La de arriba pues es esta actriz que seguramente han visto en la televisión.